Yo les conté que tenemos este esquema, ¿ya? Entonces este esquema nos va a ir ayudando a hacer cálculos para traspasar de una unidad a otra, de gramos a moles, de moles a moléculas, de moléculas a átomos y viceversa, ¿ya? Entonces veamos cuáles son los pasos en cada etapa. Para pasar de gramos a moles hay que dividir, dice, siguiendo la flecha de arriba. ¿Dividir por qué? Por la masa molar que está en gramos mol, ¿ya? ¿Cuál es la masa molar? La que ya vimos cómo se calculaba para el agua, ¿cierto? Y para el SO2. Ese cálculo lo tengo que hacer para poder tener ese valor y hacer la división. Ahora, si queremos hacerlo inverso, de moles pasar a gramos, hacemos la operación inversa. En vez de dividir, multiplicamos por ese de masa molar, que está en gramos mol. Ahora, ¿qué pasa si queremos pasar de moles a moléculas? Para pasar de moles a moléculas, como sabemos que un mol son 6,02 por 10 elevado a 23, entonces simplemente multiplicamos por el número de Avogadro para pasar de mol a moléculas. Si tenemos 6,02 por 10 a la 23 moléculas. Si tenemos 2 moles, tenemos 2 por 6,02 por 10 a la 23. Eso lo pueden poner en la calculadora y les va a dar el número actualizado, ¿ya? Por ende, de molécula a moles hacemos la operación inversa. En vez de multiplicar por el número de Avogadro, dividimos por el número de Avogadro, ¿ya? Después, de moléculas a átomos, ¿ya? Este paso va a ser la cantidad de átomos que hay en una molécula, ¿ya? Lo multiplicamos por ese valor y los átomos a moléculas dividimos. ¿Qué quiere decir esto? Y esa parte generalmente como que no queda tan clara y quiero ahondar un poquito más en este paso, entre moléculas y átomos. Si yo digo que tengo una molécula de agua, de H2O, yo sé que tiene 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno, ¿verdad? Si yo digo que tengo 2 moléculas de agua, ¿cuántos átomos de hidrógeno habrían en ese caso? Si me pueden comentar ahí en el chat. 4, ¿cierto? Y de oxígeno, claro, ¿cierto? 2 de oxígeno, ¿verdad? Entonces, lo que se indica acá, ya voy a... Ya, ahora sí. Entonces, ya sabemos eso, ¿cierto? Que es como obvio. Entonces, cuando dice moléculas a átomos, dice multiplicar por el número de átomos en una molécula. ¿Por qué? Porque a veces las preguntas van en este sentido. Preguntan, ¿cuántos átomos de, por ejemplo, oxígeno hay en 2 moléculas de agua? ¿Ya? Entonces sabemos que en una molécula hay 1. Entonces en 2 moléculas hay 2. Entonces por eso se refiere aquí multiplicar. ¿Cuántos átomos hay en una molécula? En una molécula de agua hay solo 1. Entonces tenemos 2 moléculas de agua, multiplicamos por 1, que es la cantidad de oxígeno que hay en una molécula, y vamos a ver cuántos átomos de oxígeno hay en 2 moléculas, que serían 2. ¿Ya? Si la pregunta es cuántos átomos de hidrógeno hay en 2 moléculas de agua, seguimos teniendo 2 moléculas, pero en vez de multiplicar 1 por 1, multiplico por 2. ¿Por qué? Por cada molécula tenemos 2 átomos de hidrógeno. Entonces el resultado da 4. Cantidad de átomos de hidrógeno en 2 moléculas de agua. ¿Ya? Entonces esa es la operación que está representada en estos 2 cuadritos, de moléculas a átomos. Entonces, si tenemos que de molécula a átomo multiplicamos, de átomos a moléculas dividimos. Entonces hacemos la operación inversa. Por ejemplo, voy a borrar acá.
Si la pregunta fuera, entonces, la pregunta fuera, hay, por ejemplo, 10 átomos de hidrógeno en total. Entonces, ¿cuántas moléculas de agua se podrían haber formado? ¿Cuántas moléculas de agua corresponderían? ¿Ya? Entonces, nosotros sabemos que cada molécula de agua tiene 2 átomos de hidrógeno. Entonces, si el total de átomos son 10 átomos de hidrógeno, dividimos por la cantidad de átomos de ese elemento que hay en una molécula, que serían 2. Entonces, 5 moléculas. Claro, exacto. Entonces, es la misma operación, pero al revés. ¿Ya? Entonces, vamos a ver ejercicios de eso a continuación. Si esta parte no les quedó tan clara, espero que con los ejemplos que veamos ahora lo puedan entender bien. Entonces, ¿qué tenemos acá? Les volví a copiar el esquema para que esté a la vista y les dejo abajo las preguntas con las respuestas. Primera pregunta, ¿cuántos moles hay en 50 gramos de potasio? ¿Ya? Potasio es un elemento químico cuya masa atómica está acá, 39,1, que lo pueden escribir en unidad UMA o como dice acá en unidad gramos mol. ¿Ya? Entonces, para pasar de gramos a moles, del cuadrado azul al naranjo, tenemos que dividir por la masa molar. O sea, dividimos 50 gramos por 39,1 gramos mol, y eso nos da el resultado en moles. En este caso, 1,28. ¿Ya? Otro ejemplo. ¿Cuántos moles hay en un gramo de metano, CH4? Tenemos los gramos, lo queremos pasar a moles, tenemos que dividir por la masa molar. ¿Cuál es la masa molar? Ahora tenemos combinación de átomos, de carbono y de hidrógeno. Entonces tenemos que usar esta tabla para sacar la masa molar o molecular del CH4. ¿Ya? ¿Cómo lo hacemos? Lo voy a hacer acá arriba. Tenemos en una molécula carbono e hidrógeno. Vamos a colocar, por ejemplo, acá cuántos átomos hay de cada uno. Hay 1 de carbono y 4 de hidrógeno. Acá al lado voy a poner la masa. La misma masa atómica que está en la tabla de acá o en una tabla periódica. Carbono 12, hidrógeno 1. ¿Qué voy a hacer después? Estoy ordenando el cálculo más que nada. Entonces acá multiplico cada fila. 1 por 12, entonces en total en carbono tenemos 12. Como hay 4 átomos de hidrógeno, cada uno aporta con 1, 4 por 1 es 4. Si sumamos para abajo, el total serían 16. ¿En qué unidad? Y ahí ponemos unidad gramos mol. Entonces, la masa molar del metano es de 16 gramos mol. Si queremos pasar 1 gramo de metano a moles, tomamos la masa 1 gramo y la dividimos por la masa molar, o sea, 1 dividido 16 y me da la cantidad de moles. ¿Ya? Así es como ustedes usarían estos primeros 2 bloques de la tabla. ¿Ya? Si al revés le dan los moles y quieren pasarlo a gramos, moles a gramos, multiplican por la masa molar. Ahora de gramos a moles hicimos solo división. Ya no sé si tienen hasta acá alguna pregunta. ¿No? ¿Sí, Camila? Pueden usar micrófonos igual, si es que quieren. Claro, acá está con unidades, ¿cierto? Importante las unidades de medida. Como está en unidad gramos, la masa molar es esta unidad gramos por mol. Acuérdense, la masa molar o molecular en este caso sería cuántos gramos tiene de masa por cada mol de esa molécula o de ese compuesto. Entonces, por eso acá les anoté con las unidades. ¿Ya? Y que claro, como dices tú,
Se eliminan los gramos, gramo arriba, gramo abajo, quedan solo unidad mol, por eso el resultado está en mol. Efectivamente. Súper. Ya. Y así uno podría seguir trabajando con esto. Veamos otros ejemplos. Me voy a ir al segundo primero, el que está acá. Dice, ¿cuántas moléculas de O2 hay en 3 moles de O2? Entonces ahora vamos entre el cuadrado o rectángulo naranjo y el amarillo. Tenemos 3 moles de este y queremos pasarlo a moléculas. Entonces seguimos la flecha de arriba. Para pasar de mole a molécula, multiplicamos por el número de Avogadro. Entonces tenemos 3 moles, sería 3 por el número de Avogadro, por lo tanto la cantidad de moléculas me daría esta, 1,806 por 10 a la 24. ¿Ya? Simplemente multiplicar por el número de Avogadro. Ya. Y acá veamos esta. Dice, ¿cuántos átomos de oxígeno hay en 3 moles de O2? Fíjense que ahora estoy en el naranjo, en moles. Ese es el dato que me dan y quiero pasar a átomos. Entonces, ¿cómo lo hago? Sigo la secuencia de flecha. Primero multiplico por el número Avogadro y ese resultado lo multiplico por cuántos átomos hay en una molécula. Ya, átomos de acá de lo que nos están preguntando, átomos de oxígeno. Entonces, como son 3 moles, 3 por el número de Avogadro, 3 por 6,02 por 10 a la 23. Y después en el siguiente paso, de molécula a átomos, como nos están preguntando por los átomos de oxígeno que hay en 3 moles de O2, en cada molécula de O2 hay 2 átomos de oxígeno. Entonces, por eso multiplicamos por 2. Resultado, este de acá. 3,612 por 10 a la 24. Esa es la cantidad de átomos de oxígeno. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes están en un bloque que no están contigo, igual pueden ir avanzando con las flechas. Claro, de gramos a átomos. De hecho, este es el primero, por eso me lo dejé al final. Porque acá es avanzarlo todo el camino. Dice, ¿cuántos átomos hay en 0,551 gramos de potasio? Entonces, ¿qué dato tenemos? Gramos de potasio. Estamos parados acá en el cuadrado azul y nos preguntan átomos. Tenemos que llegar al verde. ¿Qué hacemos? Todo el camino de la flecha. Entonces, primero, los gramos los dividimos por la masa molar. Esta masa 39,1 se la había mostrado recién. Entonces, 0,551 gramos dividido 39,1 gramos mol. El resultado aquí va a estar acá en el naranjo, lo multiplico por el número de Avogadro. O sea, por 6,02 por 10 a la 23. Y acá, en este paso de moléculas a átomos, en realidad el potasio está puro acá. No es una molécula, es un elemento. Entonces, es multiplicar solo por 1. Si multiplico por 1 ahí, tengo toda la secuencia de cálculo y ustedes en la calculadora verifican, les debería dar esto. 8,49 por 10 a la 21. Ya, entonces, como pregunta Paula, efectivamente, podríamos movernos entre cualquiera de estos bloques, ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda. Pero yo creo que este esquema, si es que no son tan rápidos con la matemática, por lo menos les va a permitir seguir las instrucciones como más fácil para poder llegar al resultado. Claro, Karen, pueden poner toda la calculadora de una vez, entonces intenten hacer eso, ¿ya? Los resultados no terminan en 10 elevado a 23, ¿por qué? Porque tienen que, cuando hagan el cálculo, les va a llegar a eso medio, pero al multiplicarlo por otro valor, cambia el resultado final. ¿Ya? Entonces debería salirles en notación científica. Si quieren podemos hacer uno de estos en la calculadora de Google. Vamos a hacer el primero porque ese es como el más grande. ¿Ya? Ya, las unidades de medida, eso es como lo que ustedes colocarían en un desarrollo, ¿cierto? Pero en la calculadora ustedes colocan solo los números. En un desarrollo en papel, digamos, para una tarea importante, sobre todo si no ponen la unidad de medida intermedia, que la final tenga unidad de medida. Acá como es átomos, la cantidad de átomos no tiene unidad de medida, cantidad de moléculas tampoco. Pero por ejemplo acá, los moles son una unidad de medida, entonces si le ponemos mol, ¿se fijan? Hagamos este cálculo
en la calculadora de Google. Entonces les voy a proyectar para que vean cómo se puede hacer. Ya, entonces ahí debería empezar a aparecer la imagen. Ahí estamos. Este era el número de abogados que tenía escrito antes, lo voy a borrar. Entonces, ¿qué dice la operación? Yo la tengo anotada acá, se la voy a copiar. Es 0.551, que serán los gramos. Lo tengo que dividir por 39,1 o 39.1 porque esa es la masa molar del potasio. Después de este resultado, si quieren le pueden poner igual acá y siguen calculando, lo tengo que multiplicar por el número de Avogadro, que es 6.02, ya que le voy a usar este botón, exp23, ¿ya? Y eso hay que multiplicarlo por 1. Igual, si se fijan, ahí está el resultado. 8,483, lo pueden dejar hasta acá, o 8,48, por 10 elevado a 21, donde el 21 es un exponente positivo, por eso tiene este signo más. ¿Ya? ¿Se dieron cuenta? ¿Y por qué no aparece un 10 elevado a 23? Porque fíjense acá arriba, el número de Avogadro lo estamos multiplicando por un número chiquitito, 0,014, entonces eso hace que el exponente final sea más chico que 23. No sé si tienen alguna pregunta de estos ejercicios que vimos, ¿no? Ya, entonces en el taller de hoy vamos a ver más ejercicios de esto, ya, para que repasemos. Y el Kahoot que les mencioné tiene ejercicios justamente de esto, y en el Kahoot yo les pegué este mismo esquema se los pegué en el Kahoot para que lo tengan a la vista mientras están practicando. Claro, multiplicar por 1 no influye, pero lo escribí igual. ¿Por qué escribí igual el 1? Porque es el último paso y para que ustedes tuvieran presente que hay que multiplicar por algo, en este caso por 1, pero se hubieran preguntado, cambiando un poco la pregunta, se hubiera dicho cuántos átomos hay en átomos, por ejemplo, de hidrógeno. La pregunta, ¿cuántos átomos de hidrógeno hay en 0,551 gramos de agua? Ha sido la pregunta, ¿cuántos átomos de hidrógeno hay en esta cantidad de gramos de agua? Primero, ¿qué hubiera cambiado? Acá la masa molar no sería esta, sería la del agua, la masa molecular, 18 gramos mol. Lo demás queda igual, excepto esta multiplicación. ¿Por qué? Porque por cada molécula de agua hay 2 átomos de hidrógeno, entonces habría que multiplicar por 2. ¿Ya? Y ahí le hubiera dado el resultado de cuántos átomos de hidrógeno hay en 0,551 gramos de agua. Ya, entonces yo les acabo de mostrar el cálculo, después lo pueden ver en el video de nuevo, pero debe darles esto. Ya, si no les dio eso, quiere decir que algo mal anotaron en la calculadora. Algún exponente o alguna coma que les faltó en alguna parte. Entonces revisen eso como ejercicio para ustedes, rectifiquen todos estos cálculos en sus calculadoras para ver que les dé lo mismo. Porque si no les da lo mismo, estos ejercicios ya los verifiqué, si no les da lo mismo, quiere decir que hay algo que anotaron mal. Y es bueno que lo sepan, así que ustedes se dan cuenta que tuvieron algún caso, ¿ya? No, 18. 18 gramos mol es el agua. El que era 16 era el metano. El CH4 tiene 16 gramos mol. El agua, que aparece más atrás de hecho, tiene 18 gramos mol. ¿Ya? O sea, por cada mol de agua hay 18 gramos de materia, de masa. En cambio, por cada mol de metano, como metano está conformado por otros átomos, por cada mol de metano solo hay 16 gramos, es más livianito. ¿Ya?
Eso es lo que les quería como comentar de esto. Entonces, todos los ejercicios son iguales. Ir de una casilla a otra, multiplicando o dividiendo dependiendo del caso. Vamos a practicar más con esto en el horario del taller, ¿ya? Lo que les quería proponer hablando de eso, porque nosotros también tenemos que hacer revisión de la prueba anterior que hicieron la semana pasada, pero la verdad es que están tan justos los tiempos y tenemos encima feriado el próximo viernes, que les quería proponer yo que dejarles yo la revisión abierta ahora hoy día, pero en la tarde, de 3:30 a 4 de la tarde. Entonces, esa sería una opción para que ustedes puedan revisarla, ver qué preguntan, cuáles se equivocaron, todo eso. Yo igual tengo un video que preparé con preguntas en las que se veían como errores. Entonces, yo igual preparé un video explicativo con algunas preguntas, explicando algunos ejercicios. Entonces, los voy a dejar ahí en el aula también para que lo vean debajo del link de la prueba. ¿Ya? Entonces, repito, voy a dejar activa la revisión de la prueba de la que rindieron ustedes la semana pasada, hoy de 3:30 a 4 de la tarde. Se los voy a dejar escrito igual en el anuncio del profesor para que les llegue el mensaje a todos. Igual, si pueden, les agradecería que, como tienen un WhatsApp de grupo, que avisen porque no están todos conectados ahora, entonces, para que sepan que tienen la oportunidad de ver su prueba de 3:30 a 4. ¿Ya? Les agradecería que por favor le avisen ahí a los compañeros. Seguramente van a ver el WhatsApp antes que el correo, entonces así se pueden informar. ¿Ya? Me encantaría hacerlo en hora de taller, pero la verdad que nos ocuparía todo el horario de taller y hay harta materia que como están viendo, hay que reforzar. ¿Ya? Y les fue súper bien en la prueba anterior, entonces la verdad que no sé si yo aportaría mucho con explicándole tanto los ejercicios, porque la verdad los quiero felicitar por los resultados, les fue súper bien. ¿Ya? Eso se me había olvidado decirle. Nunca había visto tan buenas notas en la prueba 2. Así que me alegro. ¿Ya? Me alegro, me sorprende gratamente. Entonces, vamos un poco a revisar parte de lo que viene, que es estequiometría. ¿Ya? Ah, gracias Constanza, me alegro que algo el esfuerzo valga la pena. Ya, entonces, vamos a ver un poco de estequiometría. Y estequiometría está súper ligado a lo que vimos recién de los moles y todo eso. Por eso es importante que tengan en cuenta esas definiciones. ¿Ustedes ya tuvieron un acercamiento forzoso a la estequiometría? Ah, Ryan, no, todavía no. Aunque todos nos gustaría salir temprano hoy día. Todavía no puedo terminar la clase. Vamos a avanzar un poquito más, ¿ya? Porque todavía nos queda tiempo. Entonces, estequiometría es un área de la química que estudia las reacciones químicas, cómo se forman y cómo se calculan productos y reactivos en una reacción química. Ustedes ya tuvieron un acercamiento, les decía, la semana pasada con el laboratorio. Espero que el laboratorio les haya sido de provecho. Todavía no lo he podido revisar, pero espero empezar a revisarlo hoy o el fin de semana para que tenga las notas lo antes posible. ¿Ya? Entonces, ustedes en una reacción química tienen reactantes, ¿cierto? Y productos. Entonces ahora vamos a ver con un poquito más de formalidad respecto a eso, porque ustedes solamente colocaron la reacción, pero no les pedimos como adentrarse mucho en cálculos al respecto. Entonces, una reacción química se define como un proceso en que las sustancias cambian para formar sustancias nuevas. Como ustedes vieron, ¿cierto? Combinaban el sodio con el oxígeno y forman un óxido de sodio. Ya es una reacción química. Se forman nuevos enlaces. Se rompen enlaces químicos y se forman enlaces nuevos. Los reactivos son las sustancias iniciales, por ejemplo, sodio y oxígeno. Y el producto, producto sería óxido de sodio primero. Después, cuando lo venían en agua, se formaba un segundo producto que era el hidróxido, ¿cierto? Entonces, esas son las sustancias que se formaron tras la reacción química. Todas las reacciones que ustedes vieron la semana pasada son de este estilo, son irreversibles, ocurren en una sola dirección. Reactivos cambian y forman productos. Pero, ¿qué pasa
en muchos casos en biología, sobre todo van a ver esto, reacciones reversibles. ¿Qué quiere decir reversibles? El reactivo forma productos, pero los productos pueden regenerar los reactivos, ¿ya? En los casos que usted vio la semana pasada en el laboratorio, eran todos de una sola dirección, irreversibles. ¿Ya? Veamos algún ejemplo de reversibles. Acá les tengo ejemplos. Si ustedes el CO2 lo combinan con agua, ¿se acuerdan de ustedes? De hecho, generaban esta la reacción, ¿cierto? H2CO3, pero acá este es reversible. Este H2CO3, este ácido carbónico, se puede volver a transformar en CO2 y agua. ¿Ya? Entonces, eso se simboliza ya sea con una flecha de 2 puntas o con 2 flechas, indicando ambos sentidos. ¿Ya? Ustedes vieron la primera reacción de este estilo, ¿se acuerdan? De sodio con oxígeno forma hidróxido de sodio. Eso tiene una sola dirección. Este óxido de sodio, digo, no puede volver a formar sodio puro y oxígeno. No puede. Igual que, por ejemplo, cuando ustedes tienen un pedazo de papel y lo queman, se forma producto de la combustión, eso no se puede volver a generar el papel ya quedó destruido, ¿ya? ¿Cierto? Entonces es una reacción irreversible, pero cuando se puede dar en ambos sentidos es reversible. Vamos a ver harto esto de las reversibles cuando hagamos ácido base, que es como la última parte del semestre. Ahí vamos a ver hartos de esos tipos de reacción. Además de escribir reactivos y productos con una flecha entre medio, nosotros también podemos indicar el estado físico en el que están reactivos y productos usando letras en minúsculas. G para gases, L para líquidos y S para sólidos. ¿Ya? Se los voy a adelantar acá. Por ejemplo, CO más O2 da CO2. Esos paréntesis con la letra génica, que el CO está gaseoso, el oxígeno también, y el CO2 también está gaseoso. Acá tenemos HGO, Hg es mercurio, ¿ya? Está sólido, eso forma Hg líquido y O2 gaseoso. A ver, denme un segundito que me están llamando al citófono. Ya, disculpen, me están llamando de la conserjería. Ya, entonces tenemos, si se fijan, las letritas minúsculas nos indican el estado, ¿ya? A veces se coloca, a veces no. Ya, por ejemplo, en este de acá, la última reacción, no está escrito el estado. Pero ¿por qué se lo menciono? Porque en algunos casos sí lo van a ver para que sepan qué significa. Ustedes pueden dar más información en la reacción entonces, diciendo en qué estado de la materia está cada uno de los compuestos. Lo siguiente que ustedes van a notar es números, ¿cierto? Están los símbolos de los elementos químicos, pero también hay números. Tenemos estos números que yo marqué en azul, se llaman coeficientes atómicos. Indica cuántos átomos hay del elemento. Si dice N2 son 2 átomos de nitrógeno, H2 son 2 átomos de hidrógeno, H3, en este caso el N, hay un solo átomo acá, porque dice un 1, y el 3 del hidrógeno, es decir, son 3, ¿ya? Pero estoy agregando otros números más que marqué en verde. Esos números se llaman coeficientes estequiométricos, ¿ya? Son súper importantes los coeficientes estequiométricos en las reacciones químicas. Cuando no está escrito, como en el caso frente al N2 no hay nada, hay un 1 que no se escribe, pero igual está, ¿ya? Y ahora vamos a ver, y acá les pido que pongan atención porque esta parte generalmente les cuesta un poquito, es contar la cantidad de átomos que hay a cada lado.
¿ya? Considerando ahora los coeficientes estequiométricos. Si yo digo 1N2, ustedes van a tomar ese coeficiente estequiométrico y lo van a multiplicar por el coeficiente atómico, el que está en azul. 1 por 2 es 2. Entonces, de nitrógeno tendríamos 2 átomos en total. ¿Ya? Ahora, como dice 3H2, para contar el total, el H2 solito tiene solo 2 átomos de hidrógeno, pero como tiene un 3 adelante, ese 3 va a multiplicar el coeficiente. Entonces, 3 por 2 son 6. El total de hidrógenos son 6. Entonces, vemos acá que al lado izquierdo de la reacción, al lado de los reactantes, tenemos 2 átomos de nitrógeno y 6 de hidrógeno. ¿Ya? ¿Me siguen hasta acá? ¿Sí? Ya. Ahora, veamos el lado derecho. Yo escribí el N con un 1, es el coeficiente atómico que no se escribe, cuando es un 1 no se escribe. Pero ¿por qué yo lo coloqué? Para que tengan presente que hay un número implícito, ¿ya? ¿Qué pasa ahora? Si queremos contar cuántos nitrógenos e hidrógeno hay en total, tomando en cuenta el coeficiente estequiométrico, ese 2 que está acá tiene que multiplicar los coeficientes. Entonces, si tengo un 2, para sacar los nitrógenos, multiplico 2 por 1, 2. El hidrógeno tiene un coeficiente atómico 3, entonces ese 2 que va adelante lo multiplico por 3. 2 por 3, 6. ¿Ya? Así como ustedes sacan la cantidad de átomos que hay a cada lado, y yo les voy a decir después por qué eso es importante, ¿ya? Pero si se fijan, es importante tener en cuenta el coeficiente estequiométrico, además del coeficiente atómico, ¿ya? Veamos ahora cómo se leen las ecuaciones químicas, ¿ya? Porque la forma en que representamos las reacciones químicas son con ecuaciones. La ecuación es la que tiene reactivo, flecha, producto. Hay dos formas de leer una ecuación y ambas formas usan el coeficiente estequiométrico, ¿ya? Con el coeficiente estequiométrico acá es 2, acá no se escribe, por lo tanto hay un 1, acá es 2. Entonces las lecturas que le pueden dar a esto es 2 moléculas de hidrógeno H2 se combinan con una molécula de oxígeno O2 y dan lugar a 2 moléculas de agua, ¿ya? H2O. Si se fijan, esos números que estoy subrayando son los mismos números de los coeficientes estequiométricos. Entonces lo pueden interpretar desde el punto de vista de moléculas, ya para imaginarlo, tienen 2 moléculas, las juntan con una del otro y forman otros 2, pero el que vamos a estar usando nosotros en estequiometría con mayor frecuencia es la que está en azul. Interpretarlo en moles. Y ahí está justamente la compañera que hablaba de los moles, cuando estábamos mostrando este tema en el módulo anterior. Entonces acá dice, 2 moles de H2 se combinan con 1 mol de O2 y forman 2 moles de agua. ¿Ya? Los números que estoy leyendo son los coeficientes estequiométricos, estos números grandes que van adelante de las fórmulas químicas. Entonces, lo leo en función de moles. ¿Por qué esto es importante? Porque esta es la receta. Piensen esto como la receta de cocina. Agarre 2 moles de H2, combínenlo con 1 mol de O2, bajo ciertas condiciones, obviamente de temperatura, de presión, etcétera. Con eso van a poder ustedes formar 2 moles de H2O. ¿Ya? Entonces esta es como la receta, entre comillas, para formar distintas moléculas. Y para hacer la receta, igual que cuando ustedes hacen un queque, necesitan 1 kilo de esto, con no sé cuántos gramos de esto, una cucharada de polvo de hornear, etcétera. Necesitamos la cantidad de cada cosa que yo voy a juntar para dar mi producto. ¿Ya? Entonces esa cantidad va a estar dada acá por los coeficientes estequiométricos. ¿Se entiende el concepto? ¿La idea de cómo leer esto? ¿Sí? Ya. Súper. Esto es importante. Importante que lo entiendan. Entonces la estequiometría va a ser el área de la química que va a encargarse de calcular
las relaciones entre reactivo y producto. Todo el cálculo de, por ejemplo, ¿cuánto reactivo necesito para generar este producto? ¿O cuánto producto obtengo si ocupo esta cantidad de reactivos? Ya, eso lo estudia la estequiometría. Entonces, esto es calcular. Ya está basado en cálculos de ese tipo cuando ustedes conocen la reacción química. Entonces, la estequiometría tiene como base 3 leyes. ¿Ya? La primera ley que vamos a estar como nombrando más es la de Lavoisier. Esa es la ley de conservación de la materia, que imagino que les suena por ahí del colegio. Dice, la masa no se crea ni se destruye. ¿Ya? Ustedes tienen un átomo, lo combinan con otro, ¿cierto? Forman moléculas. Las moléculas pueden reaccionar con otras, formando nuevas moléculas, ¿ya? Que se vuelven a combinar los átomos de otra forma, pero la masa no se destruye en este caso, ya según la ley de conservación de la materia. Después está la ley de Proust y la de Dalton. En resumen, la de Proust tiene relación a que si ustedes tienen una sustancia pura, sacan muestras de esa sustancia, siempre va a estar los elementos químicos en la misma proporción. En otras palabras, si ustedes tuvieran un vaso con agua pura, H2O, sin ninguna impureza, mineral o algo así, solo H2O, entonces, si ustedes toman una gotita del agua, tiene oxígeno e hidrógeno en la misma proporción que otra gotita de agua o el vaso completo, ¿ya? Siempre va a haber 2 átomos de hidrógeno por cada átomo de oxígeno. Dalton nos dice la ley de proporciones múltiples, y acá lo vamos a entender con este ejemplo. Acá tenemos 2 reacciones químicas. La primera, nitrógeno con oxígeno. Nitrógeno con oxígeno se puede combinar y formar NO, óxido de nitrógeno, ¿cierto? Pero el nitrógeno, si se encuentra con 2 átomos de oxígeno, puede formar NO2, que es lo que está anotado ahí. Entonces tenemos los mismos elementos químicos, nitrógeno y oxígeno, pero se pueden combinar de forma distinta y dan moléculas nuevas, moléculas diferentes. ¿Ya? Entonces eso es lo que explica Dalton, ¿ya? Pero la ley que nosotros vamos a estar repitiendo más es la de conservación de la materia. ¿Por qué vamos a estar repitiendo más esa ley? Por el tema del balance de las ecuaciones. El balance de las ecuaciones o igualación de las ecuaciones químicas debe obedecer la ley de conservación de la materia. Eso quiere decir que debe mantener el mismo número de átomos de cada elemento a ambos lados de la flecha. ¿Se acuerdan que recién nosotros vimos el cálculo? ¿Cuántos átomos de hidrógeno, cuántos átomos de nitrógeno había a la derecha y a la izquierda de la reacción que les mostré antes? Bueno, eso es importante porque eso nos va a permitir determinar si una reacción está balanceada o no está balanceada. Acá tenemos el ejemplo de H2 más O2 da agua, ¿cierto? Entonces hacemos, para poder determinar si esta ecuación está balanceada, o sea, que cumple la ley de conservación de la materia, vamos a enlistar todos los elementos químicos que hay en la reacción. Vamos a contar cuántos átomos hay de cada elemento en el lado de los reactantes, o sea, a la izquierda de la flecha y al lado de los productos, a la derecha. ¿Cómo lo hacemos? Como les expliqué recién. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, 2H2. Ese 2, el coeficiente estequiométrico, lo multiplico por 2 y me dice 4. Hay 4 átomos de hidrógeno al lado de los reactantes. El O2 está solito. Hay un 1 que es coeficiente estequiométrico que no se escribe. 1 por 2 es 2. Entonces esa es la cantidad de átomos de oxígeno e hidrógeno que hay a la izquierda. ¿Cómo lo vemos en el lado de los productos? Entonces acá, para el oxígeno, ese coeficiente 2 lo multiplican por el 1 que no se escribe. 2 por 1, 2. Y para el hidrógeno, multiplican 2 por 2, 4. Y si se fijan, se da la igualdad. Hay la misma cantidad de átomos de oxígeno a la derecha y a la izquierda. Hay la misma cantidad de átomos de hidrógeno a la derecha y a la izquierda. Que esto se cumpla quiere decir que esto obedece a la ley de conservación de la materia. La materia no se crea ni se destruye, ¿cierto? Entonces, por eso se mantiene la cantidad de átomos que hay de cada elemento a cada lado. No sé si se entiende la idea.
del balance? ¿Sí? Ya, me imagino que a alguno o alguna de ustedes ya les suena esto de antes. Pero estoy tratando de explicarlo entre comillas, como desde lo más básico, para que así vayamos repasando. Entonces, preguntan acá, identifique cuál de las siguientes ecuaciones químicas se encuentra balanceada. ¿Cuál o cuáles? Pregunta, la primera ecuación química, si la inspeccionan, ¿estará balanceada o no? Ya. Me dicen que no. ¿Por qué? ¿Cómo se dieron cuenta que no estaba balanceada? ¿Se me podría explicar? Así ayuda también a los compañeros o compañeras para... Ah, ya. Los oxígenos y los hidrógenos dan distintos, ¿cierto? ¿Cierto? Bien. Acá hay carbono, uno y uno a cada lado. Por ahí estamos bien. Si vemos el O2, acá hay dos, pero acá al otro lado en total hay dos acá y hay uno acá en el agua. Son tres, ¿cierto? Lo voy a ir anotando mejor para no estar hablando en el aire. Entonces, si quieren hacerlo ordenadamente, podrían hacer carbono, hidrógeno, oxígeno. Esos son los elementos. Vamos a contar cuánto hay en el lado de los reactantes, cuánto hay en el lado de los productos. Carbono, acá hay, todos estos son unos que no se escriben, ya, pero que son los coeficientes estequiométricos implícitos. Entonces, en el caso de los reactantes, hay un átomo de carbono, producto también. En el caso de los hidrógenos, es 1 por 4, 4, los reactantes. En el caso de los productos, sería 1 por 2, 2. Oxígeno, en el caso de los reactantes, 1 por 2, 2. En el caso de los productos, y acá tengo que tener ojo porque hay dos tipos de moléculas con oxígeno, el CO2 y el agua, entonces tengo que sumar el total. En el CO2 sería 1 por 2. Le sumo el del agua que sería 1 por 1. Entonces daría 2 más 1, esos son 3. Entonces los carbonos están balanceados, los hidrógenos no y los oxígenos tampoco. ¿Ya? Súper, ahí la encontraron súper rápido. Si ven la segunda ecuación, ¿me podrían decir, estará balanceada o no? Ya, me dicen que sí. Revisémoslo. Entonces, sí, la segunda. Vamos a enlistar los elementos químicos que hay. Potasio, cloro, oxígeno. Vamos a sacar cuánto hay en el lado de los reactantes, cuánto hay en el lado de los productos. Potasio. En el lado de los reactantes hay 2, ¿cierto? ¿Cuánto hay en el lado de los productos? También 2. ¿Cuántos átomos de cloro hay en el lado de los reactantes? Si alguien me puede decir. 2 también. No, 2, porque acuérdense que este 2 de acá multiplica los coeficientes atómicos que no se escriben ahí. ¿Ya? El potasio es 2 por 1, el cloro también es 2 por 1, ¿cierto? 2. ¿Cuántos cloros hay en el lado de los productos? También 2, ¿cierto? Bien. ¿Cuánto oxígeno hay en el lado de los reactantes? 2 por 3, ¿cierto? 6. ¿Cuántos oxígenos hay en el lado de los productos? 3 por 2, 6. Ya. Entonces, si verifican para cada elemento se cumple la igualdad, entonces sí, esto está balanceado o equilibrado. Ecuación balanceada o equilibrada, ya es lo mismo. Ya, sí vamos a ver después por tanteo cómo hacerlo, ya en los últimos minutos de la clase. Ya, el tercero, no se los voy a resolver completo, pero les voy a dar un tip. Ya, ¿qué pasa cuando aparecen estos paréntesis? Si dice al o h, 3. Ese 3 actúa igual que un multiplicador.
¿cierto? Acá hay un 1 y hay un 1. Ese 3 que está afuera multiplica esos coeficientes. Entonces acá en total, ¿cuánto tendría? Aluminio hay uno solo. Oxígeno, habría 3 por 1, 3. Hidrógeno, habría 3 por 1, 3 también. ¿Ya? Eso sería el total de átomos que habría en ese compuesto. ¿Qué pasa con este de acá? Que se ve un poquito más complicado. Al 2, SO4, paréntesis 3. Siguiendo la misma lógica, ¿cuánto aluminio hay? Si me pueden decir en el chat. 2, ¿cierto? Por el coeficiente atómico. 2. ¿Cuánto azufre hay? Claro, exacto. Exacto, María Yamila. Sí. Azufre, hay un 1 acá que no se escribe, ese 3 multiplica eso. 3 por 1, 3. Bien. ¿Y cuánto oxígeno hay? Entonces, 4 por 3, 12. Buenísimo. Muy, muy, muy bien. Ya. Entonces, ¿qué pasaría si yo, por ejemplo, le pongo un 3 adelante? Para hacerlo más complicado todavía. Si le pongo un 3 adelante, todos estos resultados que sacamos recién irían multiplicados por 3. Entonces habría 6 de aluminio, 9 de azufre y 36 de oxígeno, ¿cierto? El 3 lo multiplica todo. ¿Ya? ¿Se entendió esta parte? ¿Sí? Ya, bacán. Entonces, así es como trabajan cuando tienen paréntesis, ¿ya? Entonces, para ustedes les dejo planteado ese que lo intenten después verificar si está equilibrado o no. ¿Por qué? Porque yo ahora quiero mostrarles qué hacemos si no está equilibrado. Si no está equilibrada la reacción o no está balanceada, no se cumple la ley de conservación de la materia y ahí es el horror para los químicos, ¿ya? Tienen que siempre buscar que se cumpla la ley, entonces van a tener que ajustar la ecuación. ¿Cómo se ajusta? Lo que ustedes modifican son los coeficientes estequiométricos, ¿ya? Entonces acá, arriba, todos los coeficientes son 1, ¿cierto? Este ya vimos que no está balanceada, no está equilibrada. Todos los coeficientes son unos. Entonces, ¿qué vamos a aprender ahora? Una metodología para ver cómo cambiamos esos coeficientes. Algunos de ellos vamos a tener que modificarlos, cosa de que sí quede balanceada la ecuación. ¿Ya? Esos son los que cambiamos. No cambiamos el CH4, no lo cambiamos a CH5, ni le ponemos carbono 2, CH4, no. Las fórmulas químicas no las tocamos. Lo que cambiamos son los coeficientes estequiométricos, ¿ya? Entonces existen dos métodos, tanteo y algebraico. Yo les voy a explicar ahora, en lo que queda de la clase, el del tanteo. El algebraico es más largo de explicar y no es necesario si es que les sale el tanteo. Entonces, por eso lo dejé aparte. Y la explicación del algebraico está en un video en Recursos para Estudio Autónomo. Ya yo les grabé un video y al final del video hay un ejercicio que ustedes, si lo desarrollan, pueden poner los coeficientes estequiométricos que encontraron y verificar si está bueno o no. ¿Ya? Recomendación. El tanteo es ensayo y error. Entonces, acá hay que tener un poquito de agilidad para ir ajustando los coeficientes. Pese a que ensayo y error, si tiene una cierta estructura de pasos, que les voy a indicar a continuación, ¿ya? El algebraico es una receta que ustedes, si siguen al pie de la letra, van a encontrar los coeficientes, solo que se van a demorar más. Entonces, ¿qué es lo que recomiendo? Si el tanteo no les resulta o les parece confuso, aprendan el algebraico, ¿ya? Que si bien es el más largo de hacer, van a poder encontrar como receta de cocina el resultado que necesitan. Entonces veamos los pasos del método del tanteo. El método de tanteo consta de 5 pasos que en alguna ocasión los vamos haciendo secuenciales, pero a veces vamos a tener que ir saltando y retrocediendo a pasos anteriores. ¿Por qué les digo esto? Por eso le dice que es ensayo y error. No es una receta de cocina así tan directa. Entonces,
Veamos qué nos dice. Primero, equilibrar los metales. O sea, ustedes buscan en su ecuación química, como acá, ¿cuál de estos elementos es metal? Por ejemplo, acá el hierro, es el único metal. Entonces, buscaríamos primero coeficientes estequiométricos para equilibrar el hierro. ¿Ya? Si tienen los metales equilibrados, pasan a los no metales. Si mantienen los no metales equilibrados, pasan a los hidrógenos y después a los oxígenos. Fíjense que hidrógeno y oxígeno se equilibran aparte. Ambos son no metales, son elementos metálicos, ¿ya? Pero en el paso 2 ustedes equilibrarían otros elementos no metálicos que no sean ni hidrógeno ni oxígeno, porque estos ya tienen sus pasos aparte, ¿ya? Después de esto verifican, ¿se da la igualdad o no? Si no se da, tenemos que volver a veces. Reajustar un coeficiente y reajustar después, equilibrar los otros. Ya vamos a ir viendo, les voy a mostrar este ejemplo de acá, pero en el horario de taller también vamos a ver otros ejemplos más, ¿ya? Entonces, balanceamos esta ecuación. Partimos por los metales. Entonces contamos, ¿cuánto hierro hay? Ese es mi metal. Al lado izquierdo hay 2. Al lado derecho hay 1. Entonces, ¿qué me dice el tanteo? Ya, quiero que los dos tengan el mismo número. Como al lado derecho hay menos, entonces le voy a poner un multiplicador que mi coeficiente estequiométrico. Si le pongo un 2 acá, fuerzo que el hierro tenga 2. Entonces ahí lo equilibro. Tengo 2 hierros a cada lado. ¿Ya? Después, eso del paso 1 estaría listo. El paso 2 dice equilibrar los no metales. Ya, tengo no metales, pero son hidrógeno y oxígeno, y eso ya tiene el paso 3 y paso 4. Entonces esta parte me la salto porque no hay ningún otro metal. En orden sigo, equilibro los hidrógenos. ¿Cuántos hidrógenos hay al lado izquierdo, al lado de los reactantes? Así como está escrita la ecuación ahora. Hay 2, ¿cierto? Ya. Bueno, el hidrógeno hay a la derecha y eso tiene que considerar el coeficiente que yo ya puse. Habrían hidrógenos a la derecha. Sí, 6. Porque tenemos este 3 acá y además está el 2, ¿cierto? Ya, 6. Entonces, si se fijan, ahora tenemos un problema con los hidrógenos, no están equilibrados. En la izquierda hay menos. Hay 2 solamente. En la derecha hay 6. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Pongo este coeficiente estequiométrico. Si pongo un 3 acá, claro, le pongo un 3, me queda 3 por 2 y quedaría 6. ¿Ya? Entonces ahí tengo ajustado el hierro y el hidrógeno. ¿Me siguen hasta acá? ¿Sí? Ya. ¿Qué pasa con el último? Después equilibre el oxígeno. Está el oxígeno. ¿Cuántos oxígenos hay a la izquierda, considerando los coeficientes nuevos que puse? Hay 3 más 3, ¿cierto? Son 6. Hay 3 por el fierro 2 o 3, ahí hay 3, y el otro por el 3 moléculas de agua. ¿Y cuántos oxígenos hay a la derecha? 6 también, ¿cierto? Entonces, voilà. Acá no tuve que hacer nada con el oxígeno porque ya con los coeficientes que puse antes se equilibró. Entonces, ahí está mi ecuación balanceada. Esa sería la ecuación final. Tendría un 1 acá que no se escribe, lo noto ahí para que lo tengan presente de su existencia implícita. Tendríamos que tener 3 H2O y 2 FeOH3, ¿ya? Entonces esta reacción sería un mol de hierro 2 o 3 reacciona con 3 moles de agua y forman 2 moles de hierro OH3, ya que es un hidróxido de hierro. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Del tanteo? ¿No?
Ya, el tanteo, este salió con números bonitos, ¿ya? Pero les voy a mostrar en el siguiente. Yo hice un tanteo en la siguiente, en la reacción de abajo. Aquí está la respuesta, ya se las dejé. En la reacción de abajo yo hice un tanteo, pero tuve que poner una fracción entre medio. Ya, ¿viste? Ahí empieza a ponerse como, la cosa como media complicada, ¿ya? Pero ¿por qué yo puse una fracción? También tiene un sentido acá, ¿ya? Yo les voy a explicar este ejemplo en los minutos que no me quedan, porque partimos un poquito más tarde el módulo, partimos a las 10:15. Entonces yo les voy a hacer en la pizarra, ¿ya? Y después vamos a practicar esto en el taller. Ya, voy a sacarle una foto para copiarlo tal cual. Entonces, practiquemos esta cosa del tanteo, esta metodología. Entonces, la fórmula es C8H18 más O2 forma CO2 más H2O. Entonces, si ustedes inspeccionan, a simple vista no está balanceada porque el carbono es 8 a un lado y es 1 al otro lado, ¿ya? Solo que basta que un elemento no esté balanceado y la ecuación no está, ¿ya? Entonces, los pasos me dicen, equilibre los metales. En este caso no hay ningún metal. Después dice, equilibrio los no metales. En este caso hay carbono. Ese sería el no metal que voy a equilibrar primero. Después de eso voy a equilibrar el hidrógeno y al final el oxígeno. ¿Ya? Entonces vamos a ir por partes. Carbono. Hay 8. Carbono acá. Hay 1. ¿Qué harían ustedes entonces para equilibrar los carbonos? ¿Qué se les ocurre? Ponen un 8, ¿cierto? Si yo pongo un coeficiente estequiométrico 8, me queda 8 por un 1, que aquí no se escribe, pero lo voy a anotar así, 8. ¿Ya? Aquí equilibro los carbonos. Ya, después dice la metodología equilibre los hidrógenos. Acá al lado izquierdo hay 18. Acá al lado derecho hay 2. ¿Qué harían entonces para equilibrar los hidrógenos? Eso, ¿cierto? Ustedes saben que 2 por 9 es 18. Entonces acá ponemos un 9. Entonces queda 9 por 2, 2 por 9, 18. Y ahí está equilibrado. Ya. Veamos el oxígeno. El oxígeno a la izquierda hay 2. ¿Cuántos hay oxígeno en total a la derecha? El total hay que sacar. Ya hay números diversos. Tengan ojo. El total de oxígeno de la derecha. ¿Cuántos son? Hay 8 por 2 más 9 por 1. Ya que un 1 escondido ahí. Entonces el total sería 16 más 9, 25, ¿cierto? Ahí sí. Ya, ¿está para todos claro que son 25 oxígenos? ¿Sí? Ya. Y acá está el tema, porque yo le mostré que puse una fracción, porque fíjense, tenemos 2. Acá tenemos 25. No hay ningún número entero que yo multiplique por 2 y me dé el 25. A lo más yo puedo decir 2 por 12 da 24, pero no necesito que me dé 25 para que se igualen los dos. Entonces acá lo que yo hice fue en vez de poner un número entero, puse una fracción. 25 medios. ¿Por qué 25 medios? Si ese 25 medios lo multiplico por 2, es 50 dividido 2, y 50 dividido 2 es 25. ¿Ya? ¿Se entendió ese 25 medios? ¿Sí? Ya. Pero la preferencia que nos dicen a nosotros en las reacciones químicas, tener coeficientes estequiométricos enteros, no fracciones. ¿Qué hacemos cuando tenemos una fracción? Tomo el denominador de la fracción y
igual que la ecuación en matemáticas, amplifico todos los coeficientes por 2. ¿Para qué? Para que se me vaya el 2 del denominador del 25 medio. Entonces acá hay un 1 escondido, entonces sería finalmente 2 C8H18 más 25 medios, si lo multiplico por 2 es 25, o 2. Flecha, 8 por 2, 16, CO2, más 9 por 2, 18, H2O. Entonces la preferencia que me indican, anoten los coeficientes, pero como números enteros, no como fracción. Como acá llegué a 25 medios, si multiplico todo por 2, lo amplifico por 2, se me va el 2 del denominador y así tengo finalmente mi ecuación. ¿Ya? ¿No se tiene alguna pregunta de este ejercicio? Ya. María Yamilet, ¿en qué parte la amplificación? Ah, ya. Yo lo que hice, como dice que no evitemos poner fracciones, tengo un 25 medio. ¿Cómo lo transformo en un número que sea un número entero, en una fracción? Como esta es una ecuación, yo puedo amplificar por 2. ¿Qué quiere decir amplificar por 2? Este 2 lo multiplico con todos los coeficientes estequiométricos. Y se sigue manteniendo la igualdad. Se sigue manteniendo el balance. ¿Ya? Entonces acá, el 2 lo multiplico por el 1, me queda 2. El 2 lo multiplico por 25 medios, para hacer desaparecer el 2 del denominador me queda 25. El 2 lo multiplico por 8, me da 16. El 2 lo multiplico por 9, me da 18. Si yo multiplico todos los coeficientes estequiométricos por el mismo número, yo mantengo la igualdad, el balance. ¿Ya? Si hubiera multiplicado por 20, por inventar, o por 10, igual yo mantengo el balance. Sigue estando balanceada la ecuación. Eso es, estimados y estimadas. Le agradezco la participación. La parte de materia quedaría hasta acá. El próximo viernes feriado. Pero igual yo les dejé estos recursos de estudio autónomo. Yo sé que cuesta a veces hacerse el tiempo, pero les recomendaría que los revisen, ojalá antes de la próxima clase, para que no lleguen en blanco, así como, oh, eso ya se me olvidó lo que vimos, porque fue 2 semanas atrás. ¿Ya? Eso. Ah, Karen, yo puse 25 medios porque yo a la derecha tenía 25 átomos de oxígeno. Y sin ese 25 medios yo tenía solo 2. Para forzar que sea 25 a ambos lados, si tú multiplicas esto por 25 medios, te da 25. Entonces ahí te da a los dos lados el mismo número. Por eso lo coloqué como fracción. Pero como lo que se prefiere es no dejar fracciones, amplifiqué toda la reacción, todos los coeficientes estequiométricos por 2. ¿Ya? Eso es básicamente, Karen. Ya, súper. Listo, entonces la clase